fin, la leyenda se hizo realidad. La serie 2 de Heroes ha llegado por fin a México, más específico en Walmart a un precio de 76 pesos cada figura. Yo les recomendaría que después de ver el video vayan corriendo a comprarlas porque, en verdad, están volando. Debo decirles que quedé un poco insatisfecho con esta serie ya que me esperaba un poco más de detalle en las figuras. Sí, lo digo por ti, Romeo. Esperaba que estuvieras más detallado y no fueras uno de set más con un accesorio en la cabeza. Respecto a Forge, no me quejo, cumple. Creo que pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor. Pero en conclusión, esta serie, o para la siguiente, necesita tener más detalle en las figuras oficiales. Es lo que esperamos, son figuras que queremos tener. Y lo mínimo que merecemos es un detalle más alto. Así que esperemos en la serie 3 veamos figuras sorprendentes y que tengan un detalle más realista. En conclusión, es una muy buena serie, supera por mucho a la primera y yo le daría 4 estrellas. Cuéntame, ¿qué te parece esta serie? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Esperabas? Y lo que es más interesante, ¿qué figuras te gustaría ver en la serie 3? A mí me gustaría ver, no sé, al Inquisidor o alguna figura de Halo 5. Sería interesante. Bueno, hasta la próxima.